Hoy nos adentramos en una historia donde las carreteras estaban en su mayoría desiertas, excepto por el zumbido ocasional de un coche que pasaba. La luna estaba alta, el cielo negro lleno de estrellas. El aire estaba tranquilo y la noche era más tranquila que nunca. El foco de nuestra historia, un hombre, se encontró conduciendo por esta interminable variedad de carriles, guiado únicamente por las nítidas líneas blancas de la carretera y el cálido resplandor de sus faros. Perdido en sus pensamientos, apenas sintió la repentina caída de temperatura mientras avanzaba. La flora desconocida y los susurros lejanos del viento añadieron el sabor de lo desconocido a la noche que impregnaba. Una decisión tomada en la última gasolinera lo había llevado ahora a esta oscura ruta, lo que llevó a una eventual solicitud en forma de un antiguo motel. Cediendo al inevitable cansancio, escaneó los alrededores en busca de alojamiento. Sus ojos aterrizaron en la silueta de una estructura desgastada por la intemperie, iluminada de manera inestable por hileras de lámparas de neón envejecidas. Haciendo caso omiso del aire desolador que exudaba el antiguo motel, condujo su coche hasta las proximidades del aparcamiento desatendido. Al bajar de su vehículo, notó lo inquietantemente silenciosa que se había vuelto la noche. Ni siquiera se oía el sonido de los grillos, sustituido por el constante zumbido del viento que atravesaba los distintos rincones del anticuado motel. Su fachada, ahora más cercana a su inspección, exudaba un encanto asombroso, una historia grabada dentro de cada ladrillo descolorido. La recepción ya no era apetitosa. Campana corroída y un registro idealmente desgastado por la edad en su mayoría ignorados. Sintió que una oleada de inquietud le arrastraba por la columna. Sabía que algo andaba mal. Su fatiga lo desesperaba, pero un sentimiento inquietante comenzaba a abrumar sus sentidos. Le entregaron la llave de la habitación 13 a cambio de un billete de figura vaga que encontró escondido en su billetera. Al dirigirse a sus habitaciones, notó bombillas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes en los silenciosos pasillos, amplificando el pavor progresivo que lo había estado encapsulando desde su entrada. La habitación de su motel estaba austera. El polvo cubrió las superficies, acentuando la edad del lugar. Cada crujido del suelo oxidado, cada susurro silencioso del viento parecía intrusivo. Se sintió observado, una incómoda sensación de paranoia aumentada aún más por el distintivo silencio que envolvía el entorno. Habiendo decidido quedarse atrás y descansar, solo tenía una mente: abandonar este lugar desolado tan pronto como pudiera a la mañana siguiente. Atraer las cortinas a una vista del oscuro patio cubierto de maleza salpicado de sillas de variado deterioro no le levantó el ánimo. Los minutos arrastrándose parecían horas mientras yacía despierto en la cama mohosa, viendo crecer y encogerse las sombras con las luces parpadeantes. Tangentes aleatorias de pensamientos plagaban su mente, hasta que finalmente quedó inconsciente por puro agotamiento y el inquietante ambiente que lo rodeaba. Era pasada la medianoche cuando lo despertaron unos pasos suaves pero audibles en el contexto del silencio. Una luna abatida fue testigo de la presencia de un hombre inquietantemente alegre pero extrañamente morboso. Sombras bailaban por las paredes, distorsiones alimentadas por su linterna parpadeante. Los ojos del hombre exudaban un aura de malevolencia que temblaba por su columna, agarrándose el cuello con miedo. Intentó gritar, pero su voz fue tomada por las inflexibles garras del miedo. La espada iluminada en la mano del extraño era un malvado destello de metal, que brillaba fríamente a la luz plateada de la luna. El tiempo casi se detiene, como lo atestigua la noche despierta. Implacable y siempre presente, se detuvo mientras buscaba todo lo que pudiera usar para defenderse. La lucha que siguió fue una amalgama de movimientos borrosos y súplicas desesperadas, un ballet de vida o muerte bajo la fría e inquebrantable mirada de la luna. Cada ápice de adrenalina alimentaba sus miembros, cada pensamiento corría tan rápido como su corazón, pero el destino no estaba a su favor. La espada del antagonista encontró compra en su carne, pintando la noche en tonos rojos que chocaban brutalmente con el ambiente monocromático, una obra de arte involuntaria de la lucha por la vida. La lucha parecía interminable, el dolor incomprensible, pero la voluntad de sobrevivir abrumadora. Herido como estaba, su cruda determinación impulsó su fuga, sacando fuerza de un instinto insondable que surgió de las profundidades del miedo y la desesperación. La luna dio testimonio mientras huía, su aliento era un ronquido laborioso, cargado por el peso de la agonía. Encontró su camino a través de los innumerables pasillos, el obstáculo insuperable que presentaban sus heridas, haciendo que la estructura taciturna correspondiera a su desesperación. El silencio inquietante reemplazó el alboroto, envolviendo la escena en un sofocante manto de anticipación. La sangre que manchó las manos de su perseguidor era una historia de persecución implacable, con el rostro retorcido en una amalgama inquietantemente indiferente de placer y satisfacción. Cada rincón que giraba y cada puerta en la que reflexionaba no le ofrecía más que una esperanza fugaz, una esperanza que flaqueaba ante la oscuridad que se avecinaba. Cayó al suelo en un rincón, las sombras se apiñaban a su alrededor como buitres. El tintineo de los accesorios abandonados, los ecos de susurros inaudibles amplificados por los frenéticos latidos de su corazón fueron los últimos sentidos a los que se aferró antes de atraer al olvido llamándolo con sus inquietantemente fríos dedos. Sus sentidos terminaron gritando mientras la silueta amenazadora del asesino se cernía sobre él.
Una vez más se le ofreció una espada empapada de sangre, humillación final de la humanidad confiando la santidad de su vida a una temblorosa cadena de azar. Las sombras descendieron cuando perdió el conocimiento, y la noche conservó para siempre las historias de su inquietante. Las horas transcurrieron aún más silenciosamente después de que perdió el conocimiento. Un trozo de luz de luna teñido de granate entró para presenciar su hundimiento en un sueño inquieto. Cada sanador era un presagio de noches de insomnio, un recordatorio del tiempo fugaz, el cuerpo herido y una sensación destrozada de seguridad. El amanecer era una mera formalidad, un eco de la vida que se negaba a ceder ante la inhumanidad de la noche. Los inicialmente vacilantes fragmentos de rayos de sol se transformaron en abrazos dorados, una calidez bienvenida para su conciencia que se desvanece. Cada aliento alimentó su inquebrantable determinación, una continuación indefinida de su ya asediado instinto de supervivencia. A través de las rendijas de luz que se infiltraban en su habitación, robó miradas furtivas de su entorno. El asesino, envuelto en un manto de ilusorios desamparados, parecía haber cesado sus amenazadoras vigilias. De hecho, la victoria era un gusto que había olvidado, pero que podía sentir, y que persistía en la punta de su lengua agotada. La fuerza aumentó a lo largo de su cuerpo lesionado mientras se ponía de pie. La herida, ahora más un recordatorio de su roce con la muerte que un instrumento de miedo, ya no contenía la llama parpadeante de esperanza que reavivaba dentro de él. Parecía listo, a pesar de que su semblante cansado hablaba una historia muy diferente. Los pasillos tenían un ambiente casi sereno, cada grieta descuidada y cada mota de polvo insinuaba un momento pasado en el que el lugar había sido un centro de vida. Pero esta ilusión fue perfecta ya que derribó a su guardia a plena luz del día de su vulnerabilidad, y reconstruyó a un invitado no deseado que se había extraviado bajo los mnemónicos de una noche turbulenta. Llegó el momento de continuar su fuga. El realismo y las pesadillas se entremezclaron, lo que aumentó la angustia. La sombra que parecía seguirlo lo dejó físicamente desinhibido con una sensación vibrante de estar ahogado bajo una ráfaga extraña. El motel empezaba a parecer que se alimentaba del miedo de sus habitantes. Ya fueran vientos susurrantes o temblores resonantes, siempre había un murmullo de una época olvidada, una época en la que las sombras bailaban al son de temblores, componiendo escalofriantes melodías de desgracia. Una nueva ansiedad aumentó dentro de él cuando se dio cuenta incluso ahora de que sus decisiones estaban en el giro del destino. Recorrió con cuidado los restos destrozados del motel, un silencio estratégicamente elegido que transmitía una poderosa narrativa de supervivencias y rendiciones. Cada paso exitoso parecía celebrar una victoria pírrica, una petaca llena de resistencia montada sobre la marea alta de esperanza. Como una presa cazada que maniobra cautelosamente las pruebas enjauladas en un entorno implacable, tomó medidas para reclamar lo que le fue robado injustamente, su derecho a vivir. El aroma en el aire había adquirido un borde más pálido, irredimible de las sombras que canónicamente habían alcanzado el lugar bajo una retrospectiva que rayaba en la traición. La familiar fragancia de las rosas oscuras era ahora un instrumento de miedo, entrelazando hilos de memoria traumática e imágenes dolorosas. Debajo de este encanto corrupto de intimidación, luchó por identificar al hombre que había entrado anoche por las puertas del motel. Una repentina oleada de ruido atravesó el silencio opresivo, rompiendo la barrera del suspenso que había estado manteniendo el flujo del tiempo. La avalancha de susurros desesperados invadió el aire, cada uno de los cuales susurró siendo más penetrante que el anterior, recordando el sufrimiento silencioso que divergió, y se extendió por diferentes caminos como zarcillos de hiedras subyacentes a la fascinante maravilla conocida como el espíritu humano. Gritos ignorados de supervivencia, daños irreparables y enfrentamientos desesperados eran lo que los muros habían sido retirados de experimentar aproximadamente. El aroma de la tinta seca, y el papel desgastado colgaba en el aire, testigos inútiles de algo mucho más siniestro que un simple juego de supervivencia impuesto dentro de las cámaras abatidas del motel. El sinuoso viaje a través de adversidades potenciales fue agotador más allá de la comprensión. Los mortales con los que compartía su existencia ampliaron ahora el camino de su regreso a la realidad. Sus rincones silenciosos y secretos olvidados ahora salían de detrás de la presa anticipada para incitar al jugador desprevenido a participar en sus complejidades. Después del incidente que destrozó su realidad, cada paso que dio estuvo mezclado con la presión de un silencio perturbador, que se extendió para invadir los paisajes sonoros de la inevitabilidad, proporcionándole la soledad que, irónicamente, no fue reclamada por el benigno milagro del espíritu humano para recuperar el equilibrio tras un golpe devastador. Las paredes, los espejos e incluso la noche dormida parecían burlarse de su lucha. Lo que era la noche para los depredadores se había convertido en una historia de victimización. Estaban empezando a grabarse huellas alienígenas en cada superficie de su realidad, recordándole algunas verdades inquietantes que no le gustaría aceptar. Cuando el día llegó a su fin, también lo hizo su viaje a través del tiempo y las sombras, luchando con fuerzas que durante mucho tiempo habían prevalecido en el respeto de la sociedad, y enterrando una identidad recién nacida de circunstancias imprevistas. Sobre la cara ardiente del sol, rostros de inseguridades pasadas le sonrieron, implorándole que descansara bajo sus reconfortantes sombras.